creo que ha quedado claro que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese tiempo final que Cristo dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Es un tiempo cuando la ira de Dios se estará derramando sobre la tierra, sobre aquellos que han rechazado el amor de la verdad para ser salvos. La iglesia claramente vimos que no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación. Eso no significa que la iglesia no tendrá tribulación. De hecho, Cristo mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, no es que no haya tribulación para la iglesia, por supuesto que sí. Por ejemplo, allí vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí tenemos que habla de una gran tribulación en la cual vivieron los tesalonicenses, pero es muy diferente a vivir una gran tribulación a pasar por la gran tribulación. Es decir, eso es especial, la gran tribulación, no una gran tribulación como estaban sufriendo en ese entonces los cristianos. Y como en el día de hoy muchos cristianos en diferentes partes del mundo están sufriendo una gran persecución a muerte, pero esa no es la gran tribulación, es muy diferente, porque el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo, que no ha habido un tiempo desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Ese es el tiempo cuando la ira de Dios estará cayendo sobre los hombres, sobre todos los que moran en la tierra, para llevarlos al juicio por su incredulidad. Es un tiempo terrible que, como vamos a ver a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18, se derrama esa ira y tenemos a detalle todo lo que va a suceder en ese tiempo del fin. Por eso te digo que los que predican hoy, que estamos viendo nosotros las señales de la segunda venida de Cristo, no tienen ni idea de lo que dicen. Si leyeran, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6 al 18, se darían cuenta que para nada estamos viendo y estamos muy lejos de ver lo que allí va a suceder, lo que se anuncia que va a suceder en ese tiempo final, previo a la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra, al final de la guerra del Armagedón, donde Cristo le pondrá fin a ese terror de los 1260 días que están profetizados, que incluso serán acortados acerca de ese tiempo terrible. Entonces, el hecho de decir que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de gran tribulación, pues no es precisamente porque nosotros tengamos miedo a la gran tribulación o a las tribulaciones. Es cierto que a nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta padecer? Pues a nadie. Pero Cristo dice claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y Pablo lo dice en Romanos 8:18, que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Cristo le dijo a sus discípulos, a sus oyentes, a aquellos que le seguían, que no tuvieran temor de aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces está hablando de tribulaciones que los cristianos habríamos de padecer, unos más, otros menos. Ahorita mismo, en este preciso momento que tú me escuchas, en diferentes partes del mundo están persiguiendo a los cristianos a muerte, los están matando por su fe, pero eso no es la gran tribulación, definitivamente que no. La Biblia habla mucho de tribulaciones por parte de los cristianos que habremos de padecer, algunos no, otros sí, pero en aquel entonces nadie se va a escapar, eso será a nivel mundial. Ahora la persecución es en algunos países, en algunos lugares, pero en ese tiempo será a nivel mundial, absolutamente en todo el mundo se desatará la ira de Dios y también la persecución que llevarán a cabo el anticristo y el falso profeta. Pero aquí tenemos que Cristo anuncia, la palabra de Dios anuncia que el cristiano tendrá tribulación, la iglesia tendrá tribulaciones, pero no pasará por la gran tribulación, que es muy diferente.
Dice así en 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Te das cuenta? O sea, había tribulación desde un principio y hasta el presente la hay, pero es focalizada en algún lugar, en otro lugar, pero no es a nivel mundial y general. Eso es la diferencia. Entonces también tenemos en esta misma epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 3 y 4, dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces aquí vemos claramente que dice que los cristianos estamos puestos para tribulación. Romanos capítulo 8 dice que somos contados como ovejas para el matadero. O sea que si nosotros no padecemos persecución ahora a nivel general es por la pura misericordia de Dios y porque Él no va a permitir que su iglesia en general pase por ese tipo de persecución. Pero en aquel entonces, cuando la iglesia sea sacada de la tierra, entonces la persecución vendrá porque es el juicio de Dios sobre todos los incrédulos y por supuesto Dios extenderá su salvación para aquellos que quieran creer en Jesucristo. Pero de antemano anuncia, y allí vemos en Apocalipsis, que todos aquellos que crean en Jesucristo, que confiesen su nombre, serán decapitados, sin excepción alguna y sin piedad alguna también. Esa es la gran diferencia de la gran tribulación a la tribulación que hoy padecen en algunos lugares muchos cristianos, pero no es a nivel mundial. Solamente para darte un dato por adelantado, porque cuando yo escucho a predicadores que dicen estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo, digo yo, de veras que no tiene ni idea de lo que está diciendo este predicador, porque cuando ese tiempo llegue, por ponerte un ejemplo, ahorita somos alrededor de 8,000 millones de habitantes en la Tierra. Realmente somos más, pero vamos a redondearlo allí. En ese tiempo dice la Biblia, y te lo voy a demostrar a partir de capítulo 6 de Apocalipsis, que en ese tiempo, en unos cuantos meses, porque la tribulación se va a llevar a cabo en 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, pero ya vemos que ese tiempo será cortado, como dice Cristo allá en Mateo 24:22. Por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán, porque de otra manera nadie podría sobrevivir. Todos serían muertos, pero Cristo pondrá fin a ese horror que estará desatado en la tierra, cuando Él regrese por segunda vez aquí a la tierra y aplaste a los ejércitos del mundo en Armagedón, de donde correrá un río de sangre por 320 kilómetros, según lo vemos allá en Apocalipsis 14. Será un tiempo cual nunca se ha visto. Como te digo, ahorita somos 8,000 millones. Realmente somos más, pero en ese tiempo, en menos de 1260 días o en menos de 42 meses, morirán alrededor de 6,000 millones de personas en unos cuantos meses. Entonces, ¿de qué hablan los que están diciendo que estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo? Ni idea tienen, porque es claro, yo te lo voy a mostrar, no es algo que yo me esté inventando, ahí está claramente, sobre todo lo vemos allí cuando se abre el cuarto sello y luego allá en las trompetas en capítulo 9, donde nos dice claramente las personas que han de morir cuando la tribulación esté en todo su apogeo, cuando esas señales de la segunda venida de Cristo se estén manifestando. Así es que, ¿en dónde está eso? Ahorita se hace mucho escándalo con las guerras que hay, pero yo te digo una cosa, que ni juntando todas las guerras que ha habido, que ha tenido el hombre, alrededor de 6,000 años de historia que tiene sobre la tierra o un poco más, juntando todas esas guerras, no completan los muertos que van a suceder, que van a acontecer en unos cuantos meses. Todas las guerras, te lo voy a ampliar más adelante esa información, todas las guerras desde que el hombre fue puesto sobre la tierra hasta el presente han muerto, suman por todas esas guerras a nivel mundial en toda la historia del mundo 700 millones de personas muertas. Pero te das cuenta, eso es en 6,000 años de historia, pero en ese tiempo, en menos de
42 meses morirán 6.000 millones de personas en el mundo. Entonces, nomás para que te des cuenta por qué Cristo dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá esa tribulación. Es algo totalmente diferente de lo que el mundo ha visto hasta el presente. Ni idea tienen, como te digo una vez más, aquellos que anuncian que estamos mirando las señales de la segunda venida de Cristo, o incluso algunos que dicen que es principio de dolores. Ni principio de dolores y mucho menos las señales que anuncia que Cristo vendrá por segunda ocasión aquí a la tierra. Eso ya lo mostré claramente en el mensaje anterior, cuando te hice ver que la iglesia está en el cielo antes de que se desate el infierno aquí en la tierra. Pero yo quiero abundar un poco más en esta base, en este argumento bíblico, para mostrarte de una manera contundente, con base incluso yéndonos hasta el Antiguo Testamento, porque nosotros sabemos con certeza que la iglesia no estará aquí en la tierra en ese tiempo. La clave para saberlo sin la menor duda es cuando vamos a la profecía que tenemos allá en el libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo 24 al 27. Allí tenemos la prueba, vamos a decir, que es irrefutable de que la iglesia no estará aquí en ese tiempo de gran tribulación. Esto te lo voy a dejar como introducción y concluiré con esta idea, con este argumento de esta profecía que es milimétrica en cuanto a lo que anuncia y claramente exceptúa a la iglesia de ese tiempo de gran tribulación. Tenemos allí en Daniel capítulo 9, 24 al 27, y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, esta es una profecía que es la más extraordinaria que tenemos en la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Porque aquí el Señor claramente nos dice que en 70 semanas se va a concluir el plan que Él tiene para la humanidad. Y por supuesto, aquí el centro es Israel. Allí es donde nosotros debemos tomar la atención. Fíjate cómo lo dice, para que no haya duda alguna. Dice así, en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bien, ¿a quién le está hablando aquí el ángel? A Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Pues los judíos, Israel. ¿Y cuál es la ciudad, la santa ciudad de Daniel? Pues Jerusalén. Entonces, esta es una profecía directamente, en concreto, para Israel. Por supuesto que aquí está involucrado el mundo entero. El mundo entero está aquí dentro de ese tiempo, de ese periodo de gran tribulación. Por supuesto que sí, pero el centro es Israel. A él se está dirigiendo aquí el Señor. A ese pueblo que va a ser disciplinado de una manera tremenda, como lo tenemos allí en Apocalipsis 6 al 18. La gran tribulación
es por causa de Israel y es para Israel, pero por supuesto alcanzará a todo el mundo. Allí en Lucas 21, que corre paralelo con Mateo 24 y Marcos 13, está hablando precisamente de las mismas cosas de este tiempo final de gran tribulación y dice que habrá gran ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, los judíos. Entonces, aquí vemos claramente que la gran tribulación está dirigida hacia Israel, pero alcanzará a todo el mundo. Entonces, si este tiempo está directamente a Israel, ¿por qué quieren meter a la iglesia en ese periodo? La Biblia absolutamente no dice nada al respecto. La iglesia, como te explicaré más adelante en nuestros estudios, la iglesia era un misterio que estaba oculto y que los profetas del Antiguo Testamento ni idea tenían de que ese era un misterio que sería revelado precisamente ya en el Nuevo Testamento. Así es que lo veremos más a fondo, todo este plan de Dios para con Israel y lo que tiene que ver con la gran tribulación de la cual la iglesia no estará presente. Que Dios te bendiga y hasta la próxima si Dios quiere. Amén.